Buenos días, jóvenes, buenos días. Una disculpa, me entretuve acá en la clase de geometría analítica, me emocioné y se me fue el tiempo, pero ya estamos aquí. Tarde, pero seguro. Profe, ¿hoy aún se le pueden preguntar dudas acerca del trabajo de la 19 o va a empezar un nuevo tema? Claro que no te creas. Sí, claro que se puede preguntar, esa es la idea. La idea es preguntar y preguntar lo más que se pueda. Es que tenía duda en cómo se realiza el ejercicio número 19. A ver, déjame mi hoja de cálculo, deja guardarlo de geometría. Vamos a cambiar de programa de la matemática. Luis Ángel, el 19 lo hicimos con él. La 19, ¿Sí? esa no la hemos hecho, ¿verdad? Hicimos el ¿Cuántas hicimos? 18. La 19 ya la Ángel? hicimos aquí en clase. ¿Ya? Sí. Sí, La, esa la sí lo hicimos ahí. 19, no, esa no la hicimos, José. Yo tengo aquí señalado la 17, la 8 sí la hicimos. La La 8 8 no, no. pero la 19 sí, hasta el final la hicimos. Ah, sí, cierto, que al final salió dos veces la integral de la tangente de 2x, ¿verdad? Sí, sí la hicimos, creo. A Oh, ver, Luis, chécale a lo mejor es que chequé porque ayer las volví a checar y vi otra vez los videos y no la vi. Ah, Por eso ¿sabes qué? dije, A lo mejor no grabé porque luego de repente puse una pausa y tal vez no la haya grabado. Eso sí es oh, probable, ¿eh? ok. Igual si no ahorita le pregunto a uno de mis Sí, compañeros. sí, no, y entonces ahorita puedo explicarte rápidamente qué es de lo que pasa en esa integral, ¿vale? Ok, Es algo pero si no curioso, la dejamos para el final, primero lo que se desconoce. claro. Muy bien, el número 8 fue el que dijimos que íbamos a explicar, porque por ahí hay una identidad, hasta pues puse la identidad que les podía ayudar. Por ejemplo, en la número 8 dice la integral del coseno de x menos seno de x al cuadrado diferencial de x. Entonces decíamos, lo primero que yo intento para resolver una identidad, una integral trigonométrica es ver si hay una fórmula. Y de las 10 que puse yo ahí, en la clase pasada, en el lado derecho del pizarrón, pues no hay ninguna que me diga la integral del coseno de u menos el seno de u al cuadrado diferencial de u es tanto, pues no hay. Si hay una operación indicada que podemos resolver, hay que intentar resolverla. Hay que intentar resolver esa operación. En este caso, pues un binomio al cuadrado. El cuadrado del primer término menos 2 veces el primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Pensaría uno que ese binomio al cuadrado es nada más para puras expresiones algebraicas, pero no. También se aplica para funciones trigonométricas directas. Aquí debería tener 3 integrales. Sin embargo, no tengo fórmula ni para coseno cuadrado, ni para seno cuadrado, ni para esta. A diferencia de los otros binomios donde tenía fórmulas en algunos términos y en otros no. Entonces aplicamos el mismo criterio que con los otros. Checamos que efectivamente hay una identidad pitagórica que dice que el seno cuadrado de un ángulo más el coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1. Por lo tanto, si yo junto este término con este, no importa el orden porque es una suma. Esto es lo mismo que si yo tuviera la integral de 1 diferencial de x menos la integral de 2 coseno de x seno de x diferencial de x. Entonces ya tengo fórmula para este. Puedo quitarle el 1, ¿eh? Pero se lo estoy poniendo el 1 para saber de dónde viene.
Y la identidad que yo no había escrito y que voy a escribir ahorita, de hecho se utilizan poco. Yo ni me la sé, pero tenemos libros de identidades que ahí las podemos encontrar. Y las identidades para el ángulo doble, nada más había escrito una, creo, la clase pasada. Identidades para el ángulo doble. La primera, es, la más común es la que vamos a utilizar, que dice que el seno de 2x siempre es igual a 2 veces seno de x por coseno de x. El orden no importa porque están multiplicando. 2 seno de x por coseno de x es lo mismo que seno de 2x. Es de lo que haríamos aquí, la integral de 1 diferencial de x menos la integral del seno de 2x diferencial de x. ¿Por qué? Hay otra para el coseno de 2x, por si aparece por ahí. El coseno de 2x es igual a coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y la tangente de 2x es otra identidad de ángulo doble, que es 2 tangente de x entre 1 menos tangente cuadrada de x. Profe, Ya ve, entonces no importa, por ejemplo, ahí donde puso que 2 coseno de x y seno de x es igual a 2 seno de x. no, porque como estás multiplicando, no importa el orden. Si estuviera restando, sí. Pero acuérdate que la suma y la multiplicación, el orden de los factores o de los sumandos no altera el producto, pues. Es lo mismo O sea, tener 2 coseno de x seno de x que 2 seno de x coseno de x. ok. Igual que Y aquí, si- coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es lo mismo que seno cuadrado más coseno cuadrado. Las únicas operaciones que no son conmutativas de las 4 básicas es la división y la resta. No es lo mismo 4 entre 2 que 2 entre 4. ajá. No es lo mismo 4 menos 2 que 2 menos 4. Pero Entonces, multiplicación. Dime. como en la fórmula 3 que tiene ahí en la identidad 3, entonces tendría que simplificar la fórmula o cómo. No, mira, vamos a suponer que tú hagas alguna operación, llegas a esta integral. Ajá. Y dices, caray, ¿cómo la voy a resolver, no? O sea, si no tengo una fórmula para un cociente, ¿cómo lo voy a transformar? En vez de tratar de integrar esto, pues integra tangente de 2x que así tienes fórmula. ¿Sí me ¿Y explico? como eso es igual? Ah, sí, ya. Como ya es igual, entonces, si yo te pongo esta integral, tú vas a decir, pues fácil, profe. Como ya tengo una identidad para que me indica esto es como si yo tuviera la integral de la tangente de 2x. Y ya resolvería esto. Un medio de menos logaritmo natural del coseno de 2x más. Las identidades sirven para una expresión que tú quieras integrar y no puedas porque es muy compleja, buscar en tus identidades para ver si la puedes resolver. La única que en este curso vamos a emplear, fuera de las básicas que yo expliqué, sería esta. No creo que en los ejercicios que quedan ahí vayamos a utilizar alguna de estas, pues. Solamente es buscar su igualdad entonces. Nada más, nada más. Ok, ya. Gracias. De nada, de nada. Bueno, entonces aquí, pues ya resolverlo, pues ya es muy simple. El ángulo es 2x, su diferencial es 2 diferencial de x, por lo tanto me quedaría x menos un medio de la integral del seno, que es menos coseno de 2x más c. Por lo tanto me quedaría x
más 1/2 del coseno de 2x más. Entonces, estas identidades pueden tenerlas ahí en su formulario. Porque dicen, más vale tenerlas y no ocuparlas, ¿verdad? Que ocuparlas y no tenerlas. Yo no me sé todas las identidades. Hay para el ángulo doble, para la mitad de un ángulo, para suma de ángulos, para diferencia de ángulos. Hay, pero muchísimas. Y no crean, también yo el curso de que tuve en la normal de trigonometría, no crean que estuvo tan bien el maestro, aunque era bueno, como que no le gustaba trabajar mucho. O sea, como que era muy bueno, pero como que hacía de lo menos, ¿no? Como para ir pasando el rato ahí dando clase. Como que no le agradaba mucho toda la clase. Era muy inteligente, pero hay gente que es muy inteligente y que no le gusta dar clase, pues. Entonces el curso, al menos si yo evaluara mi curso de trigonometría en la normal, no fue de los mejores cursos. Tuve un buen maestro en cálculo, eso sí, y un buen maestro en geometría analítica, pero mi maestro de trigonometría o sea, no nos enseñó tanto. Pero quien sí se voló la barda fue el de estadística, tanto de la prepa como de la normal, como que no. Así que se recuerda uno de los maestros, ¿verdad? Muy bien, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta? ¿Ya Porque son todas las identidades, profe? las que se vamos a están- utilizar aquí en este curso, sí. Ah, ok. Sí, no creo que salga ninguna otra más. Sí, hay muchos más, pero no. Yo sí tengo una pregunta para ustedes. ¿Alguien resolvió el ejercicio 5? No, se le íbamos a Es lo preguntar. que le iba a decir. ¿En serio? Sí, se le íbamos a preguntar ahorita que acabara la explicación. Rayos, se adiviné el pensamiento. Es que se ve como raro. Se ve como raro el ejercicio 5, pero les decía que las cosas no son de lo que parecen. Y cuando lo vean eso, no, y me acordé porque ahorita tuve una clase a las 7 con el 510 y me preguntaron, y dije, ¿a poco yo puedo resolver? Porque luego le pensaría uno, si sale el número 5, quiere decir que no es tan difícil, ¿no? Cuando veo los libros de matemáticas simples con algunos ejercicios, se supone que van como en orden gradual. Vamos a ver, x por la secante cuadrada de x cuadrada diferencial de x. Aquí, de la cuestión es, si esa x que está antes de la secante cuadrada, si me ayuda o me estorba. Acuérdense que una integral es la integral de u diferencial de u. El orden en que esté no importa porque se está multiplicando. Puede estar du aquí adelante y acá. O puede estar una parte de du acá. O sea, que du no esté completamente aquí, sino que estos términos, como están multiplicando, estén revueltos, pues. Lo que acabamos de decir, que el orden de los factores no altera el producto. Así que lo primero que yo intento es ver si tengo una fórmula para la secante cuadrada. La integral de la secante cuadrada de u diferencial de u es igual a la tangente de u más c. Y me la sé porque la derivada de la tangente es la secante cuadrada. Por eso sé que sí hay fórmula para la secante cuadrada. Por lo tanto, lo primero que intento hacer es ver si puedo utilizar esta. El borrador. Me perdió. Disculpe, profe, se me cortó poquito. ¿Esa es una identidad? ¿O... No. Esta es una fórmula. Ah, ok, gracias. Esa es una fórmula Okay. que yo sé que sí existe. Entonces, lo primero que yo hago es intentarlo por la fórmula. ¿Quién es? Ay, caray. ¿Quién es u? Es x cuadrada, ¿no? Sí. Voy a imaginarme que no la tenga, pues, como si no la tuviera. U es x cuadrada. Su diferencial tiene que estar aquí. Que le falte el 2, pues no hay problema, sacaría un medio, pero le falta la x si no la tuviera aquí. Pero como la tiene, pues únicamente le falta el 2. Lo que pasa en este tipo de ejercicios es que si el autor pone la x aquí,
se puede uno confundir al querer multiplicar esta x cuadrada por esta x, ¿se fijan? Entonces, de lo que hace el autor es poner la x de este lado, pero la x que tengo aquí es precisamente la que necesito. Esa x tiene que estar ahí, O sea, necesariamente. solamente se omite en ese paso. No, o sea, no omitir, o sea, el ejercicio está aquí. Esta x tiene que estar en el ejercicio que es esta que está aquí, mira. Ujú. Al Ya contrario, entendí. si yo no tuviera la x, con lo que yo sé hasta ahorita, no la puedo resolver. Con lo que sé hasta ahorita, o sea, tendré que buscar algún método diferente de cómo resolverlo. ¿Por qué? Porque aparte del 2 le faltaría la x aquí. Por lo tanto, si el autor puso una x aquí, nos ayudó porque únicamente le falta el 2. Por lo tanto, sería un medio de quién? De la tangente de x cuadrada más c. Y ese sería su resultado. ¿Sí? ¿Sí me explico o no? Esa Creo x que sí. Esa x que está antes de la secante cuadrada tenía que estar ahí forzosamente. Si no, no puedo resolverla. Inclusive ni con identidades lo hubiera podido resolver porque el ángulo es x cuadrada. Y al derivar el ángulo, tiene que aparecer la x. Por eso le decía yo, el cálculo integral es apasionante de repente. Pero hay ejercicios que se ven simples y resultan complejos, ¿no? Y otros que ven la función muy compleja y resulta que al integrarlos es muy simple. O sea, no hay como fórmulas secretas aquí. Aquí hay que equivocarse y hay que intentar por un lado y no se pudo y hay que intentar por otro y que se te ocurra alguna idea, ¿no? De cómo lo puedes abordar. Entonces dice que usted tomó la otra x como si fuera la x cuadrada. Yo no, yo tomé esta X y la puse aquí. Ajá. Y entonces esto tendría que aparecer aquí. ¿Es su Ok. derivada, no, profe? Ajá. Entonces, al derivar al ángulo, U es el ángulo que es X cuadrada. Al derivarlo y multiplicarlo por dx me quedó esto. Lo bueno es que ya tenía la X, que la Ya tenía acá, pues, entendí. nomás la acomodo acá, pues. Nada más que si el autor lo pone de este lado, se puede confundir y pensar que esta X va a multiplicar esta X cuadrada. Entonces, no, lo único que hice fue cambiar la X de este lado, y si te fijas, al diferencial únicamente le hace falta el puro 2. Por eso que sacamos el 1 medio, y entonces ya aplicamos la fórmula de la secante cuadrada de U, que es la tangente de U más C. Ya entendí, sí, ¿Ya? cierto, profe. Ya. Perfecto, perfecto. Sí, está raro el ejercicio, está raro. Y estaba bien fácil. Sí, pues, sí, hombre, ya cuando se da uno cuenta, a mí me pasa seguido, chico, ni por dónde, ni por dónde, ni por dónde. Y luego se te ocurre, estaba bien sencillo, pero es ese proceso ustedes lo ven seguido en otras materias, en química, en biología. El método científico consiste pues en eso, ¿no? Observación, experimentación, formulación de hipótesis. O sea, todo ese pensamiento racional te lo da la ciencia, no nada más de la matemática, pues, o sea, lo puedes emplear en cualquier ciencia. Si lo empleas en tu vida cotidiana, pues mucho mejor todavía, porque te vas a evitar bastantes problemas en vez de andar peleándote y gritándote y diciendo cosas que no sientes, mejor lo analizas. Y sí, ya cuando lo analizas, sí es cierto, ¿no? Hay muchas películas así de científicos y de matemáticos que se torturan meses y luego como que les llega un chispazo. Ay, caray, pues se resuelve así.
Sí, es interesante, es interesante. ¿Alguna otra? Creo que ya resolvimos todas, creo que ya. ¿O si tengan alguna pregunta en alguna de las 20 que tenemos ahí? Creo que ya no, profe. Profe, a ver, Dígame, ¿me puede explicar la 10? la Es 10. que creo que está fácil, Sí, pero a veces cuando siento una cosa fácil es que estoy mal. así como que puso una trampa el profe, eso está demasiado Sí, sencillo. Sí, sí, es que por eso le digo. sí pasa, ¿eh? Y más cuando es un examen, ¿cómo lo puso tan fácil? Como que no creo. Debe tener alguna trampa. La cosecante de 3x, la integral de la cosecante de 3x diferencial de x. Lo primero que intento es ir al formulario y ver si hay una fórmula. La fórmula de la cosecante de u diferencial de u dice que es igual al logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia. Así como me las dijo yo las fórmulas, así nos obligaba el maestro en la prepa a decírselas. A ver, fulanito de tal, dime la integral de la cosecante de u diferencial de u. Y tú tenías, o sea, sin ver, evidentemente tenías que decir, es igual al logaritmo natural de ella misma o menos la cotangente del mismo ángulo más c. Te las tenías que aprender. Veo que a mí no me gustaba el método, pero funciona, porque nunca se te olvidan. Bueno, y más si te dedicas a esto, ¿no? Ya después de la práctica esto, pues ya no se te van a olvidar. Pues se me hacía como muy radical y luego si no le contestabas te sacaba de la clase. Cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, ¿no? Pero yo no, o sea, a mí no me gusta esa parte de forzar. Entonces, primero, o sea, a un problema complejo lo descompones en sus partes más simples y vas como descartando posibilidades. Lo primero es ver si hay fórmula. Vas a tu formulario, así si hay una fórmula, que es esta. Ajá. Así que luego dices, bueno, ya dijo el maestro que para utilizar cualquier fórmula debe existir u y du. U es el ángulo, que es 3x, y du es 3 diferencial de x. Por lo tanto, le falta un 3 aquí. Como no lo tiene, se lo ponemos. Un tercio del logaritmo natural del valor absoluto de la diferencia de la cosecante del ángulo, que es 3x, menos la cotangente de 3x más c. Sí, ¿Y estaba entonces sencilla. sí es todo eso? Eso, nada ¿Solamente más es eso? eso. Ajá. Yo pensé, es que así me había salido, pero yo dije, ¿sí será? Y pues Sí, mejor pregunto. sí, sí, le digo que esto del cálculo integral es bien curioso. Si yo les pusiera en el examen la integral del seno cúbico de x diferencial de x, ¿qué harían? Pues primero checar las fórmulas y si no, una identidad. No hay fórmulas. No hay ninguna identidad que les haya dado yo de x cúbica. No puedo hacer u a la n, o sea, no puedo hacer seno cuarto de x sobre 4 más c, a menos que yo tuviera seno cúbico de x por coseno de x diferencial de x. Tal vez aquí sí, porque u es coseno de x, la diferencial de u es menos, la derivada del coseno es menos seno de x diferencial de x. Perdón, u es seno de x, la derivada del seno es el coseno de x. Está completa, miren. Si estuviera así, este sería el resultado correcto. Y se ve más difícil, ¿a poco no? Que esto. Sí. Pero esto, pues mejor que me pongan 10 de estas y no de estas. Porque en esta, pues sí es un poco más elaborado. Porque tendrías que descomponer en seno cuadrado de x por seno de x diferencial de x. Aquí tengo el seno cúbico. Y aún así aquí, el seno cuadrado, si yo sé que seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado del mismo ángulo es igual a 1, y dice que el seno cuadrado de un ángulo es igual a 1 menos coseno cuadrado del ángulo. Aquí
tengo 1 menos coseno cuadrado de x por seno de x diferencial de x. Si multiplico me quedaría seno de x por 1 menos coseno cuadrado de x por seno de x. Todo esto diferencial de x. Y ahora sí ya tengo dos integrales, mira. La integral del seno de x diferencial de x, que es esta, menos la integral del coseno cuadrado de x, seno de x diferencial de x, que se parece a la primera que propuse. Entonces se ve más simple, pero puede decir, no, pues cuando se me hubiera ocurrido a mí, profe, descomponer el seno cúbico en seno cuadrado por seno, pues ahí sí no se le ocurre a uno hasta que alguien te dice, bueno, cuando tengas esto, intenta esta parte, ¿no? Y si es seno quinto, pues intenta esto, o sea, es como te van diciendo algún tip y como irlo registrando, pues cuando se presente esa opción, pues sí. Yo sí, si realmente quisiera, por ejemplo, fastidiarlos en la materia, les pongo este en el examen, ¿no? Pero pues no puedes, o sea, yo no dudo que a alguien sí se le pueda ocurrir después de un rato, pues sí, o alguien que vaya a un libro de cálculo, a ver cómo se hace pues y sí lo puedan deducir. Pero no es la idea fastidiarlos, pues al contrario, la idea es que se vea simple y no complejo. De por sí a la gente, bueno, a mucha gente no le gusta y si lo haces complejo, pues peor el asunto. Muy bien, Profe, dígame. entonces ahí nada más está utilizando la fórmula para el primer término, ¿En el para 10? seno de 2. No, ¿Aquí? ajá, Sí, aquí primero de los compuse. ajá, Luego puse un equivalente a seno cuadrado, que es este. ujú, Luego multipliqué este por este y este por este. Ya cuando hago de la multiplicación me doy cuenta que sí tengo una fórmula para este y este lo puedo resolver como la integral de u a la n diferencial de u. Porque u es coseno de x y du es la derivada porque del tiene coseno. derivada. Ajá. Nomás le faltaría el menos, mira. Ajá, Entonces aquí, esto si lo resolviera, me quedaría la derivada del seno, que es menos coseno. Aquí le falta el menos 1. Hagamos el menos coseno cúbico de x sobre 3 más c. Ahí está bien. Pero digo, yo no voy a poner uno de estos, ¿no? Si hay un tema en cálculo integral que dice integrales de funciones trigonométricas cuya potencia es impar. Integrales de funciones trigonométricas cuya potencia es par. Y ahí te explican diferentes procesos que hay. O sea, es un mundo de técnicas de integración que hay. Por eso decía yo, no es lo mismo que el cálculo diferencial. En el cálculo diferencial tienes fórmulas para todo. Y aquí no. Fíjense hasta cuándo empecé a integrar. Hasta aquí. Todo lo demás fue de trigonometría. Ahora, tampoco se extralimita uno como maestro, porque uno sabe que el curso de trigonometría en la prepa pues es deficiente, porque es muy poco tiempo, porque de repente, como ves geometría y trigonometría al mismo tiempo, no alcanza el maestro a ver todas esas cosas. Entonces también es cierto que no debe uno limitarse mucho, pero al menos con lo básico de trigonometría sí. Por ejemplo, yo siempre he pensado que, por ejemplo, la prepa debería tener un curso de trigonometría. O sea, no de geometría y trigonometría, debería tener un curso de geometría y debería tener un curso de trigonometría. Sin embargo, con la reforma a la preparatoria como en el 2013, hicieron en un mismo semestre, con 4 horas a la semana nada más, que vieran geometría y trigonometría, pero entonces así es medio difícil. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Profe, el coseno no pasaba a seno, pero positivo. Aquí, En la derivada del coseno, ¿no pasaba a positivo el seno? no, acuérdate, la derivada del coseno es menos el seno. Es que eso, luego se confunde, o sea, porque son al revés. La derivada del seno de u, ¿verdad? Era igual al coseno de u
por la derivada de u. Por eso, la integral del coseno, y luego, a ver, y la integral de la derivada del coseno de u era menos el seno de u diferencial de u. Por eso, la integral del seno es menos el coseno. Es esto. Sí tienes razón, creo. Y la integral del coseno debe ser el seno. Pero estoy bien, la derivada del coseno es menos el seno. Aquí no estoy integrado, únicamente le agregué un 1 al coseno, que era cuadrado cúbico sobre 3. Aquí sí, Ok. integré al seno. Muchas gracias, profe. Hasta me hiciste dudar, hombre. Está bien, está bien. Dirían los pedagogos modernos, generaste un conflicto cognitivo. Muy bien, Es que la tarea para mañana, pero se trata de eso, se trata de generar conflictos cognitivos que nos hagan despertar y nos hagan vivir. Aunque es más cómodo, pues, quedarse así sin cuestionarse nada, esas cosas, como que es bien cómodo, ¿no? Pero mejor se cuestionan las cosas. La tarea para mañana, en la página número 20, tienen 8 fórmulas ahí que dice integrales de funciones trigonométricas inversas. Necesito que la pasen a su formulario, por favor, para mañana. No utilizamos todas, nosotros vamos a utilizar de la 1 a la 5, pero de todos modos incluyo 6, 7 y 8, por si acaso aparecen, pues tener un referente para mañana explicar este tema, que es muy simple, y creo que en 1 hora lo podemos hacer, mañana miércoles. Entonces les encargo que tengan a la mano esas fórmulas ahí en su formulario para poder pasar a este tema. ¿Sale? Está bien. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Ya que esté terminada la página 19, si todavía mañana hay alguna pregunta sobre la 19, lo pueden hacer, porque mañana ya vamos a empezar a resolver la página 20 y yo creo que la página 20 la resolvemos mañana mismo. Que tengan buen día. Cuídense. Gracias. Igualmente, profe. profe. Gracias, igualmente. Gracias. Dale, nos vemos.